Muy buenos días para todos, mi nombre es Sandra Milena Rincón Tafur y hoy quiero que analicemos un poco el conflicto de Yemen durante el periodo comprendido entre 1990 a lo transcurrido del 2017. A pesar de su ubicación estratégica como área de tránsito comercial entre el mar Mediterráneo y el mar Arábigo, Yemen es un territorio que sorprendentemente vive uno de los conflictos más intensos del Medio Oriente. Si bien podríamos pensar, es un territorio que debiera estar en este momento creciendo, prosperando y con un gran desarrollo económico. Vemos todo lo contrario, es un territorio que ha aumentado su crisis social, su pobreza y ha declinado en gran forma lo que podría entenderse como un estado de gobierno. Hagamos un corto recorrido por los acontecimientos más relevantes que nos han conllevado al conflicto de Yemen. Por un lado, la influencia internacional de países como Estados Unidos, Arabia Saudí e Irán, que tienen intereses marcados en este territorio costero. Por otro lado, la presunta o probable unificación entre el Estado Yemen del Norte y Yemen del Sur, que a partir de 1990 conformarían un solo Estado, un Estado moderno de Yemen, que si bien es cierto, auguraba pues la paz, la tranquilidad y la socialización de muchos de sus conflictos para tener un equilibrio, ha ido desencadenando poco a poco en su crisis política, social y económica, pues al ser designado como presidente Ali Abdallah, quien era en ese momento el presidente de Yemen del Norte, este empezó con su régimen autocrático a gobernar y a derivar diferencias sociales y mucha división al creerse o al dar la apariencia de que el estado de Yemen del Norte era el que había absorbido al estado de Yemen del Sur en lugar de haber logrado una unificación. Esto desencadenó protestas que surgieron como revolución a partir del año 2011, fortaleciendo a gran parte de la población chiita que habitaba en ese momento en Yemen. Igualmente, también desencadenó la disolución de las fuerzas militares que eran representativas del Estado y hoy por hoy no se ven como fuerzas visibles de defensa. ¿Qué mensaje nos ha transmitido esta crisis? Esta crisis nos ha permitido ver un Estado dividido, un Estado que en lugar de procurar el bienestar, la unidad social, económica, política, eh, la preocupación de su gobierno por su población, nos muestra que ese sistema autocrático derivó en el vacío del poder. El presidente Ali Salah quiso tomar parte de todo el sistema gubernativo, designó sus familiares, designó a su hijo para dirigir las fuerzas militares y lo que ocasionó con esto fue un gran vacío de poder y que su población viera que no estaban siendo representados ni escuchados y por ello empezaron a formarse en células rebeldes en todo el país. Se desataron conflictos internos. La falta de respuesta del Estado a la crisis social hace que se presente una debilidad en todos sus organismos y esto mismo permitió que sus países fronterizos formaran coaliciones para poder prácticamente invadir de una manera geoestratégica y con tácticas políticas ofensivas y militares, llevaran a lo que hoy tiene Yemen en su territorio, que son bombardeos, crisis, invasiones de grupos terroristas. Con el transcurrir del tiempo vamos observando cuáles son las formas de expresión de cada uno de los actores de este conflicto. Para el año de 1921 nos damos cuenta que Arabia Saudita se apoderó de la región fronteriza y desde ese momento empieza la arremetida
contra los grupos de expresión chiitas, que durante muchísimos años, alrededor de 1000 años, marcaron el territorio de todo el Medio Oriente. Para el año de 1934, Arabia Saudí marcó su ocupación en el territorio yemení para así de esta forma influenciar y no permitir que los grupos chiitas siguieran surgiendo, sino mostrar su respaldo a aquellos grupos suníes. El respaldo de Arabia a los suníes está ampliamente ligado con el grupo musulmán mayoritario del Medio Oriente, que hace énfasis mayor en el profeta y en los shabbats y las costumbres religiosas tradicionales, mientras que los hutíes han sido un grupo insurgente que han derivado de los chiitas, que durante más de 1000 años estuvieron haciendo un imanato en todos estos territorios. Ya para 1990, con la conformación del Estado moderno de Yemen, surgen las diferencias sociales de las cuales hablamos hace un momento, y para el 2011 empieza la rebeldía de aquellos grupos, enfrentamientos entre suníes y chiitas, o el grupo hutí que se derivó de los chiitas, provocando bombardeos y operaciones que han llevado a que haya intervención internacional en la búsqueda de la paz y la reconciliación. Si bien es cierto, estamos hablando del conflicto de Yemen, es necesario que tengamos en cuenta que el escenario de este conflicto ha involucrado a aquellos países que han sido actores o partícipes del mismo. Entre ellos, pues, Irán, Irak, Arabia Saudí, Turquía, algunos Emiratos y pues Estados Unidos. Entonces el escenario ha sido básicamente el Mediano Oriente. Los actores de este conflicto son la sociedad yemení, principalmente, que se han dividido en suníes, chiíes y hutíes, que no han llegado a una concertación nacional ni a una conciliación de principios, de ideales, de ideologías. Por otro lado, su presidente designado Ali Saleh, que tuvo bastante incidencia en lo que fue la crisis social, que derivó en la rebeldía y la inconformidad de su población. Además, la derivación de permitir a países extranjeros, ¿sí? A países extraños, Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, a intervenir y a invadir su territorio y a que se presenten todos aquellos conflictos y bombardeos. También hay que tener en cuenta que uno de sus actores fue el ejército yemení, que a pesar de que en gran parte de la historia de la creación de Estado estuvo presente para defensa, como lo haría cualquier entidad o fuerza pública del gobierno, en la actualidad no representa ninguna defensa ni ninguna autoridad frente a los ataques o a las incidencias que tienen los países externos. La relación de fuerzas en este conflicto ha tenido bastante peso, ya que Arabia Saudí lidera una coalición de 10 países que respaldan la causa suní o de los grupos sunitas, mientras que por su parte Irán es defensora de los hutíes, que son los encargados de gran parte de la violencia y la rebelión, porque si bien es cierto, los sunitas pues también dan respuesta a estos ataques, es por cuenta de los hutíes que se genera o se cobra la mayor cantidad de sangre en Yemen. Estados Unidos, por su parte, centra sus intereses en contrarrestar la acción de los grupos terroristas yihadistas, además que presta apoyo logístico a la coalición liderada por Arabia Saudí. En la actualidad, el conflicto es cada vez más intenso y parece estar demasiado lejos su final.
para el año 2015, las Naciones Unidas hablaba de alrededor de 20.000 civiles muertos y más de 233.000 yemeníes habrían perdido la vida por culpa de los combates o de la crisis humanitaria. No parece estar cerca el final debido a que las peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas de grupos armados y estatales y no estatales son utilizadas por igual sin ninguna intervención ni del Estado yemení ni por parte de ninguna organización externa.